Listo. Gracias. Ya está grabando, ¿verdad? Sí, ya iniciamos la grabación. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar un tema distinto el día de hoy. ¿Sí me escuchan todos? Correcto. Sí. Ya Luis Fernando me dijo que sí. Espero que todos. Gracias, Julio César. Bien, vamos a analizar el tema valoración probatoria. Un tema complejo, difícil como todos en materia jurídica, cuando nos dedicamos a cuestionar, a reflexionar, a tratar de buscar el fondo de cada uno de los temas. Para este caso, vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alexander. Para este tema nos han propuesto los siguientes subtemas. Problemas de la prueba, valoración y calificación, razonamiento probatorio, justificación de la prueba, hechos y argumentos probatorios, facultades discrecionales del juzgador en la investigación y estándar probatorio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Temas todos interesantes a los que vamos a adicionar algunos más para poder comprender el total que es valoración probatoria. Vamos a la siguiente, por favor, Alexander. Lo primero que yo he tratado de plantearme como problema para poder resolver el de la valoración probatoria es qué es la prueba. Una pregunta que formula en su libro Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Eduardo Couture. Y al preguntar qué es la prueba, dice Eduardo Couture que la respuesta corresponde a la definición de la prueba. No, yo no comparto la idea de él. Para mí es cómo se define la prueba para que la respuesta sea la definición. Cuando la pregunta, que me parece sumamente importante, es la que él formula en estos términos, ¿qué es la prueba? Para mí la respuesta debe estar en la naturaleza jurídica de la prueba. Si yo pregunto qué es la compraventa, lo que tengo que buscar es la naturaleza jurídica de la compraventa como contrato y en términos más amplios como un convenio regido por el derecho civil. Si pregunto qué es el voto, tengo que decir que el voto es un derecho, que el voto es un deber, que el voto es una obligación, que el voto es una función pública, etcétera, etcétera. Entonces, al preguntar qué es la prueba, la respuesta es naturaleza jurídica de la prueba. Y aquí, nada más que para que veamos el fondo de la materia, una cita que me parece importante. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alexander. Marina Gascón Avellán, que estudiosa del derecho probatorio, sobre todo en el tiempo actual, en su libro Los hechos en la prueba, nos dice lo siguiente: el término prueba es polisémico, pues se usa para hacer referencia a cuestiones diferentes. Además, dentro de las distintas acepciones del término, funcionan, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, algunas distinciones que no siempre son usadas en el mismo sentido, de manera que el resultado final es un enorme caos terminológico donde reina la incoherencia. Comparto un poco la opinión de Marina Gascón. No la comparto totalmente. Es cierto que la palabra prueba es polisémica, anfibológica, equívoca, que no nos da un solo concepto, sino van varios conceptos o varios significados. De ahí la prueba polisémico, varios significados.
Es cierto también que no solo en la doctrina y en la jurisprudencia, sino en la doctrina, en la jurisprudencia y en la ley, hay distinciones que no siempre son usadas en el mismo sentido. Por ejemplo, para la mayoría de los tratadistas de la materia, la expresión medio de prueba es lo mismo que elemento de prueba, es decir, todo aquello que sirve para probar, que tiene como función jurídica probar. En cambio, para Santiago Sentís Melendo, también por ejemplificar, medio de prueba no es lo mismo que elemento de prueba. Para Santiago Sentís Melendo, medio de prueba es cómo llega la prueba al proceso. Es decir, para él sería sinónimo de medio de prueba, procedimiento probatorio. De ahí este caos terminológico que dice Marina Gascón. Yo creo que no hay tal caos, simplemente habrá que darle en cada explicación, a cada expresión, el sentido que uno le quiere dar para que se entienda qué es lo que decimos o qué queremos decir. Vamos a la siguiente diapositiva. En cuanto a la naturaleza jurídica de la prueba, yo he elaborado este cuadro personal en donde considero que la prueba es acto jurídico, es instrumento, elemento o medio probatorio, al mismo tiempo es argumento, razón o motivo, es también procedimiento jurídico y finalmente es consecuencia, efecto o efecto jurídico. Vamos por favor a la segunda lámina y luego regresamos a esta, Alexander, por favor. A la segunda. Antes, ahí. Vean cómo nuestro tema o un subtema es razonamiento probatorio. Pero para poder entender cómo la prueba es razonamiento probatorio y cómo es justificación de la prueba, tenemos que atender, regresamos a la anterior que estábamos viendo sobre naturaleza jurídica de la prueba, tenemos que atender, gracias Alexander, tenemos que atender a todos estos aspectos. Podrán advertir en la columna de en medio, digo argumento, razón o motivo. Aquí es en donde la prueba se vuelve razonamiento. Pero no solo es razonamiento, es acto jurídico, es instrumento, elemento o medio de prueba, es procedimiento jurídico y es consecuencia jurídica. Habíamos visto en sesiones anteriores cómo en el escrito de demanda debemos narrar hechos y mencionar las pruebas con las que podemos acreditar esos hechos, cómo las pruebas deben estar vinculadas a los hechos narrados, tanto en la demanda como en la contestación de demanda. ¿Qué es la demanda? Un acto jurídico, con independencia de que estemos pensando en la demanda contenida en el papel, en la demanda contenida en un documento electrónico o en la demanda contenida en una comparecencia personal o bien en una demanda que ha sido formulada incluso por telegrama. Sí, depende de la ley procesal correspondiente, la formalidad que debamos darle a la demanda. En la nueva ley de los medios de impugnación en materia electoral, ya se establece el juicio en línea, que no estaba en nuestra ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral
de 1996 con sus reformas correspondientes. Sí, pero con independencia de la forma, la demanda es un acto jurídico. Un acto jurídico por el cual el actor concurre al tribunal competente, le pide algo, el petitorio o petitum de la demanda, para lo cual debe narrarle hechos, debe expresar conceptos jurídicos, debe citar los preceptos jurídicos que sustenten su petición y, por supuesto, mencionar las pruebas con las cuales demuestra que le asiste razón. Y en su momento también el demandado tendrá oportunidad de contestar la demanda. La contestación de demanda igualmente es un acto jurídico, un acto de defensa del demandado si opone resistencia. Si el demandado se allana a la pretensión del demandante, no hay oposición, pero sí hay contestación de demanda, que es acto jurídico. Y lo mismo, la contestación puede ser, de acuerdo a la ley procesal aplicable, por comparecencia, por escrito electrónico, por escrito tradicional o mediante lo que conocemos un informe circunstanciado, como es en la materia electoral. Pero la prueba también es instrumento, elemento o medio. Hablamos del testigo. El testigo es la fuente de la prueba o el medio de la prueba. La prueba es el testimonio. Hablamos de la confesión como prueba, pero la persona o el sujeto de derecho, actor o demandado, que absuelva posiciones, así se denominan formalmente en el derecho procesal las preguntas que hace una de las partes a su contraparte. Si las partes, si hay prueba confesional, son las fuentes de la prueba, el demandado, el actor, si es que el actor ofrece prueba confesional o si el demandado ofrece prueba confesional. La prueba confesional que ofrezca el actor es a cargo del demandado, que debe absolver posiciones. Si el demandado es el que ofrece la prueba, será el actor quien tenga que absolver posiciones. Absolver posiciones no es otra cosa que contestar las preguntas formuladas por actor o demandado, según sea el caso, en el desahogo de la prueba confesional. El documento es el instrumento de prueba en la prueba documental. El dictamen pericial es la prueba en la prueba pericial cuya fuente es el perito. Así encontraremos entonces distintas acepciones o distintos elementos a los que les demos la calidad de instrumento o medio de prueba. Pero la prueba también es argumento, también es razón, también es motivo. Al ofrecer una prueba en la demanda o en la contestación de demanda, tenemos que argumentar por qué con esa prueba consideramos que demostramos la veracidad de lo que hemos narrado en la demanda o de lo que el demandado ha narrado en su contestación de demanda o en su informe circunstanciado. Si tiene que ser argumento jurídico. ¿Por qué con estas pruebas? No solo la relación, decíamos, la prueba debe estar relacionada con los hechos narrados, pero también se debe argumentar jurídicamente por qué con esa prueba demostramos la veracidad de los hechos narrados, de tal suerte que prueba es argumento, razón o motivo de prueba. Pero por otra parte, para que haya pruebas en el proceso, se requiere todo un procedimiento. El procedimiento, como conjunto sistematizado
de hechos y actos jurídicos para la consecución de un fin jurídico. En términos generales, el procedimiento es un conjunto sistematizado de hechos, conductas o conductas para la consecución de un fin, cualquiera que sea esta finalidad. Puede ser jurídica o de otra naturaleza. No siempre la finalidad en el procedimiento ha de ser de naturaleza jurídica, a diferencia del proceso que ya hemos definido como conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes, de los terceros y del órgano jurisdiccional para resolver un litigio mediante la aplicación del derecho. Sí, el fin del proceso siempre será de carácter jurídico, resolver un litigio conforme a derecho. Y la resolución del litigio será siempre mediante una sentencia. En el procedimiento no. El procedimiento puede ser extrajurídico, fuera del mundo del derecho, o puede ser en el ámbito jurídico, en cualquiera de las tres especies de actividades jurídicas que conocemos: actividades administrativas, actividades legislativas o actividades jurisdiccionales. El fin siempre será de naturaleza jurídica, pero si estamos fuera del derecho, si estamos en el ámbito político, por ejemplo, estamos en materia de campaña electoral, nuestra finalidad, siendo jurídica, no será resolver un litigio, sino convencer a los ciudadanos, a las ciudadanas, de que voten por el candidato que estamos postulando o por nosotros, candidatos a un cargo de elección popular. Si estoy fuera del ámbito del derecho, si estoy en la arquitectura, por ejemplo, para poder construir un edificio, necesito seguir un procedimiento que ya no tiene fines jurídicos, sino de otra naturaleza. Si estoy en la cocina y quiero hacer un guisado, pues tengo que seguir también un procedimiento para alcanzar el objetivo que nada tiene que ver, o en principio nada tiene que ver con el derecho. Tal vez en el fondo esté vinculado con el derecho. Quizá los alimentos que quiero preparar son justamente para alimentar, para dar de comer a mis acreedores alimentarios. Pero el procedimiento que voy a seguir para poder preparar el alimento, eso nada tiene que ver con el derecho. El procedimiento probatorio es complejo también. Empieza con el ofrecimiento de pruebas, la aportación de pruebas, la recepción por parte del tribunal competente, la admisión o desechamiento por parte del tribunal competente. Quizá haya necesidad de preparación, de desahogo y finalmente de valoración de la prueba. Así que son distintos pasos sistematizados en distintos momentos para poder llegar a la decisión final del juzgador, a dictar sentencia en el proceso correspondiente. ¿Sí? Ofrecimiento, aportación, recepción, admisión o desechamiento, preparación y desahogo. Etapas todas que forman parte del procedimiento probatorio, procedimiento de naturaleza jurídica. Y quedan, por supuesto, algunos pasos también que no siempre se darán, que no siempre serán o estarán presentes en el proceso. Por ejemplo, el requerimiento de pruebas. Puede el oferente decir: no tengo las pruebas a mi disposición, ya las pedí a quien las tiene, pero no me las ha expedido o no me ha expedido copia. Tribunal, te solicito que requieras a este sujeto de derecho que te envíe las pruebas para yo estar en aptitud de acreditar la veracidad de lo que estoy narrando. Puede el tribunal
considerar procedente o no procedente el requerimiento. Si considera procedente el requerimiento, hace el requerimiento. Si lo considera improcedente, tendrá que emitir un auto para decirle al oferente, al interesado, no es el caso de hacer el requerimiento por estas razones. Siempre toda determinación del tribunal debe estar debidamente fundada y motivada. Por otra parte, el tribunal tiene facultades probatorias y sin que lo pida ninguna de las partes, puede ser también a petición de parte, pero sin que lo pida alguna de las partes, puede el tribunal llegar a la conclusión de que el acervo probatorio que obra en autos no es suficiente. Es decir, que el total de pruebas aportadas por las partes no es suficiente para resolver el litigio. Y por tanto, en ejercicio de facultades legales, facultades para mejor proveer, algunos autores dicen facultades discrecionales, ordena el desahogo de una diligencia probatoria o el desahogo de diligencias para el perfeccionamiento de pruebas que ya existen en el proceso, que ya están en el expediente, pero que no son perfectas, no son completas, no son adecuadas y por tanto se ordena su adecuación o su complementación, su perfeccionamiento en términos generales. Si el procedimiento probatorio es polifacético también, tiene varias fases, tiene varios momentos. Normalmente en los procesos se establece un periodo de pruebas o etapa probatoria, lo que no tenemos en la materia electoral, o cuando menos no en el procesal electoral. No hay una etapa de pruebas. Las pruebas las tiene que ofrecer el actor en su escrito de demanda y las debe aportar de preferencia con su escrito de demanda, es decir, anexas al escrito de demanda. El responsable debe ofrecer sus pruebas en el informe circunstanciado y debe aportarlas anexas al informe circunstanciado. El tercero interesado debe ofrecer pruebas en su escrito de comparecencia y aportarlas anexas al escrito de comparecencia. Y lo mismo el tercero coadyuvante. En su escrito de comparecencia como coadyuvante debe, aparte de narrar hechos, de invocar derecho, debe manifestar qué pruebas son las que ofrece para acreditar la veracidad de sus argumentaciones y, por supuesto, aportar las pruebas anexas a su escrito de comparecencia. No hay otra oportunidad a este efecto. Solo dentro del plazo que tiene cada uno para comparecer es el plazo que tiene para ofrecer pruebas y para aportarlas. Ya será el tribunal competente el que determine si estuvieron bien o mal ofrecidas, si fueron oportuna o inoportunamente aportadas las pruebas. Si todo esto, insisto, es el procedimiento probatorio. Y finalmente, el efecto de la prueba. ¿Generó o no generó convicción en el juzgador sobre la veracidad de los hechos narrados por el actor o por el demandado? Si considera, si se convence de que lo narrado por el actor, de acuerdo al acervo argumentativo, a los hechos narrados, al derecho invocado y a las pruebas ofrecidas, aportadas, admitidas y desahogadas en su momento, si le asiste la razón, dictará una sentencia favorable al actor. Si por el contrario considera que le asiste razón al demandado, dictará sentencia a favor del demandado. Como consecuencia de este elemento procesal probatorio que ha generado convicción en su capacidad de raciocinio para poder definir
a quien asiste la razón en el caso concreto. Sí, así que hablar de la naturaleza jurídica de la prueba es un tema bastante amplio que no se queda solo en el razonamiento probatorio, sino en todos estos apartados, 5 que he propuesto analizar como naturaleza jurídica de la prueba, porque efectivamente prueba es el testimonio, prueba es el testigo, prueba es el procedimiento, prueba es el acto de ofrecer, de recibir, de aportar, de admitir, de rechazar, de preparar, desahogar y valorar la prueba. Todos estos son actos jurídicos. Y finalmente, convencí o no al juzgador de que tengo la razón, con independencia de si soy el actor, el tercero o el responsable. Debemos recordar que acto jurídico es la manifestación de la voluntad con la intención de crear consecuencias de derecho sancionada por una norma jurídica. Si todo esto es el acto jurídico, manifestación de la voluntad con la intención de generar consecuencias de derecho sancionada por una norma jurídica. Si la prueba es un acto de voluntad, debo ofrecer las pruebas para poder acreditar que me asiste la razón. La demanda es un acto de voluntad. La demanda como unidad es acto de voluntad y todas sus partes son manifestación de voluntad, son actos de voluntad de un todo. Y debe haber narración de hechos, debe haber argumentación jurídica y debe haber pruebas, más el petitorio. ¿Qué es lo que le pido al tribunal que haga en esta situación? Bien. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Sé que es mucha información, pero los cursos son breves, las horas son pocas para tantos temas que tenemos que abordar. Sí, no es una queja, sino simplemente un reconocimiento de lo mucho que tienen que estudiar ustedes para poder tener el concepto total de estos temas. Pero si hay alguna duda, comentario u observación, adelante, con mucho gusto trataré de dar respuesta a sus intervenciones. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Abel. Usted comentaba sobre la facultad discrecional del juez en cuanto a la valoración de la prueba. Perdón, no solo en la valoración, sino en la aportación de la prueba. Si es en todo. Bien, entonces, Adelante. ¿qué margen tiene el juez para ejercer esa facultad discrecional en cuanto a la valoración de la prueba, doctor? El margen, pero la facultad discrecional no solo, repito, no solo es en la valoración de la prueba, es fundamentalmente en la adquisición de la prueba. Así que el juez tiene facultades para ordenar el desahogo de diligencias para traer a juicio una prueba que las partes no han ofrecido, no han aportado, o bien para perfeccionar una prueba que las partes ofrecieron y aportaron de manera imperfecta o inadecuada. Sí, por ejemplo, si se presenta un documento en un idioma distinto al español, aunque no tenemos ninguna norma que establezca que el español es el idioma oficial de México, sabemos que así es. Pero además casi todos los códigos procesales establecen que la demanda y todos los escritos de comparecencia de las partes deben ser en español. Sin embargo, los que no hablan español pueden presentar su demanda en su idioma original, pero deben anexar la traducción respectiva.
Sí, puede ser en un lenguaje prehispánico nuestro, originario, y se debe de presentar la traducción. Si no la presenta, el juez debe ordenar la traducción en el caso de lenguas indígenas. Esto en apoyo a los indígenas o a los afrodescendientes. Es una facultad probatoria. De lo contrario, si no se presentara la traducción, pues no la tomaríamos en cuenta. Una facultad discrecional del tribunal o juzgador requerir que se presente la traducción si está al alcance de las partes o de la parte oferente, presentar esa traducción. Pero pudiera decir, no tengo recursos económicos para pagar a un traductor. Y para garantizar el acceso a la impartición de justicia, el tribunal debe ordenar la traducción de ese escrito por los peritos oficiales, los peritos adscritos al propio tribunal competente para conocer del caso. La valoración, aquí hay dos sistemas, vamos a llegar a ello. Sí, aquí no podemos hablar de una facultad discrecional, sino de una facultad limitada por la ley, cuando el legislador en la ley determina el valor probatorio de cada una de las pruebas, o bien la libre valoración, cuando deja al juzgador en libertad absoluta para poder decir cuál es el valor de las pruebas sin argumentación alguna. Y finalmente el sistema denominado de la sana crítica, en la que el juzgador tiene que decir cuáles son los argumentos por los cuales llegó a la conclusión de que las pruebas que obran en autos han convencido o le han convencido sobre la verdad de los hechos y de cuáles hechos, los narrados por el actor o los narrados por el demandado. Por eso cuando hablamos de argumento o razón probatoria es del actor, es del demandado, del tercero interesado, del coadyuvante y fundamentalmente del tribunal. Sí, como argumentación probatoria. Sí, no tanto la facultad discrecional. La facultad discrecional es para traer a juicio las pruebas que no han sido propuestas por las partes, o la facultad de ordenar el perfeccionamiento de las pruebas cuando las pruebas son imperfectas o incompletas. No sé si contesté tu pregunta, Abel. Sí, doctor, muchas gracias. Al contrario, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario, observación? Vamos con la siguiente diapositiva, por favor, Alexander. Perdón, este tema, tómenlo en cuenta, traten de fijarse todos estos subtemas, porque son parte importante del derecho probatorio. Sí, nos van a dar respuesta a distintas preguntas. Para mí, a la pregunta ¿qué es la prueba? La respuesta, naturaleza jurídica de la prueba. ¿Qué es la prueba? Es acto jurídico, es instrumento, elemento o medio probatorio, es argumento, razón o motivo probatorio, es procedimiento jurídico, es efecto o consecuencia jurídica. Sí, todo esto lo vamos a ver en el transcurso de los minutos que tengamos para el tema correspondiente. Ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alexander. Problemas de valoración de la prueba. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos con la valoración de la prueba? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El primer problema que tenemos es entender qué es la valoración de la prueba. Y como nos dice Marina Gascón, tenemos distintos puntos de vista.
Para mí, uno de los tratadistas mejores de derecho probatorio, de derecho procesal en general, es Hernando Davis Echandía, de los actuales. En su libro Teoría General de la Prueba Judicial, que escribió en 2 tomos, aquí la consulta es en el tomo primero, nos dice Hernando Davis Echandía, por valoración o apreciación de la prueba judicial, se entiende la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido. Para mí lo que nos dicen estas breves palabras es contundente. Sin embargo, debemos empezar por una observación. Nos dice valoración o apreciación de la prueba. Son términos sinónimos. Es lo mismo valorar que apreciar. Valoración o apreciación de la prueba es la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de la prueba. Sí, es razonamiento jurídico, es argumentación jurídica a partir del análisis de todas y cada una de las pruebas para poder llegar a la conclusión de si nos convencen o no de lo dicho por alguna de las partes. Siempre tendremos necesidad de este convencimiento. No podemos resolver un juicio, una litis, si no estamos convencidos. Pero tampoco podemos dejar de resolver. Si no se admite en el tiempo presente que un juicio quede sin resolución, a pesar de que el tribunal considere que no hay prueba suficiente. ¿Qué tiene que hacer si considera que no hay prueba suficiente? Ordenar el desahogo de las pruebas necesarias para poder llegar a una convicción. Aquí está lo que decíamos en cuanto a facultad discrecional. Si considero que no hay todas las pruebas que hacen falta, ordeno la aportación de las pruebas que me hacen falta. ¿Quién las tiene o en dónde están? Debo saber, debo investigar en dónde están, quién las tiene y ordenarle que me las envíe o que las ponga a disposición del tribunal para que el juzgador pueda llevar a cabo la inspección correspondiente y analizar esas pruebas en dónde están, porque no pueden ser trasladadas a otra parte, y llegar a una convicción. ¿Qué es lo que se demuestra con esas pruebas? Por eso nos dice Davis Echandía, es la valoración o apreciación una operación mental para atribuir a las pruebas un grado de convicción a fin de resolver el litigio sometido a conocimiento del tribunal competente correspondiente. Para mí estas palabras son suficientes, son contundentes para entender lo que es la valoración. Sin embargo, no todo mundo coincide. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alexander. Bajo el rubro apreciación de la prueba, Enrique M. Falcón, en su Tratado de la Prueba Judicial, escrito también en 2 tomos, en el tomo primero nos dice, apreciar consiste en poner precio a algo. Y desde el punto de vista del proceso, significa establecer cuánto vale la prueba. Es decir, qué grado de verosimilitud presenta la prueba en concordancia con los hechos del proceso. El tema probatorio en el proceso
está en la concordancia con los postulados de la ciencia, a la que se considera esencialmente falible y sujeta constantemente a nuevas búsquedas que profundicen el conocimiento. Pero a diferencia de la ciencia, el derecho, que necesita cerrar las cuestiones abiertas, no establece una permanente revisión de las soluciones. Una vez agotadas, clausura para siempre la investigación mediante el mecanismo de la cosa juzgada. Hace un parangón Enrique Falcón de lo que hacemos en el derecho, sobre todo en el derecho procesal práctico, con lo que sucede en la ciencia, sobre todo en las ciencias exactas. En las ciencias exactas se está permanentemente en la investigación, en la experimentación y en la comprobación. Y muchas veces se llega a conclusiones nuevas que demuestran lo equivocado de la conclusión anterior. Y por eso las ciencias exactas día a día van mejorando, se van transformando. En el derecho no podemos hacer esto. En el derecho procesal en especial, pues no podemos mantener permanentemente un proceso en procedimiento, un proceso vivo, como se dice en el lenguaje vulgar, en el lenguaje de los tribunales. Tengo un asunto vivo o tengo un asunto muerto, cuando ya ha concluido con la sentencia correspondiente. En la materia jurídica, nos dice Eduardo Couture, habiendo distintas instancias, debe llegar el momento en que haya una instancia final, en donde la sentencia que se dicte tenga naturaleza y autoridad de cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? Una característica de la sentencia que da por concluido definitivamente un juicio, sentencia que es inmutable e inimpugnable. Inimpugnable, que ya no se puede controvertir por ningún medio. Inmutable, que no se puede modificar, que ya nadie puede modificar. Enrique Falcón nos dice, el derecho así es. Con las pruebas que tenemos, a pesar de la falibilidad humana, el hombre es falible por naturaleza, a pesar de la falibilidad, tenemos en un momento determinado, es decir, al dictar sentencia, tenemos que valorar las pruebas. ¿Qué es lo que nos han demostrado estas pruebas respecto de los hechos controvertidos? Una vez que llegamos a la convicción de qué es lo que demuestran las pruebas, dictamos sentencia de primera instancia que puede ser impugnada en segunda instancia, sentencia de segunda instancia que puede ser impugnada por un medio de control de constitucionalidad o de convencionalidad, pero que llegado a ese momento se vuelve cosa juzgada. Pienso en específico en el juicio de amparo. Si promovemos un juicio civil o penal o mercantil, tendremos una sentencia en primera instancia que puede ser apelada en segunda instancia y la sentencia de segunda instancia puede ser impugnada mediante juicio de amparo, invocando violación a principios o preceptos constitucionales. Para que el tribunal de amparo resuelva si esa sentencia dictada en apelación es conforme a la Constitución y al derecho convencional o no. Y todavía lo resuelto por el tribunal de amparo puede ser objeto de un recurso de revisión.
Esto depende del caso particular, pero ahí se acaba. Cuando procede la revisión de la sentencia dictada en amparo, la sentencia que se dicta en revisión es la última. No hay más allá. Se acabó toda posibilidad de defensa o de impugnación. Dice Coautore, los juicios no pueden tener interminables instancias que los vuelvan interminables en la solución. Llega un momento en que se debe resolver y si nos equivocamos, no hay posibilidad de rectificar porque ya es cosa juzgada, es la verdad legal y así se quedan las circunstancias juzgadas por el tribunal competente en última instancia. Todo esto no necesariamente se da en nuestra materia electoral. Por regla, los tribunales electorales en la actualidad son de única instancia, los tribunales locales. Lo resuelto por el tribunal local puede ser impugnado ante sala regional o ante sala superior, dependiendo del acto controvertido. Si es, en vía de ejemplo, un acto vinculado con la elección de gobernador o gobernadora, pues es impugnable ante sala superior en una única instancia. Lo que resuelva la sala superior es definitivo e inatacable. Tiene la naturaleza de cosa juzgada. Si el acto impugnado está vinculado con elecciones municipales o elecciones locales de integrantes del Congreso del Estado, el acto sentencia dictado por el tribunal local es impugnable ante la sala regional competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y si en esta materia de impugnación ante sala regional quedan subsistentes temas de derecho convencional o de derecho constitucional, puede el interesado impugnar la sentencia de sala regional ante la sala superior. Si la sala superior considera procedente en el régimen actual el recurso de reconsideración promovido, lo admitirá y resolverá, y lo resuelto es cosa juzgada. Es la única instancia, no hay más allá. Todo lo que en última instancia se haya considerado respecto de las pruebas es lo que dice Enrique Falcón, constituye la apreciación de la prueba y vale de manera definitiva cuando la sentencia tiene naturaleza de cosa juzgada. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Juan Montero Aroca nos da una argumentación y una visión diferente. Él habla de interpretación, valoración y apreciación de la prueba como dos etapas o dos aspectos diferentes de la valoración o apreciación probatoria. Nos dice, primero debe haber interpretación, después habrá valoración, y la suma de interpretación y valoración es lo que constituye la apreciación de la prueba. Nos dice a manera de advertencia, apreciación de la prueba y su valoración. Lo primero que hay que advertir es que a pesar de lo que pudiera parecer, las palabras apreciar y valorar con relación a la prueba no son sinónimas, pues la primera tiene un significado más amplio que la segunda, de modo que en aquella se comprenden en realidad dos operaciones. Sí, apreciación no es lo mismo que valoración. Y nos dice en la apreciación hay dos etapas o dos realidades, dos operaciones. Interpretación y valoración. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Montero Aroca diferencia interpretación y valoración para poder llegar al concepto de apreciación. Nos dice bajo el rubro interpretación, después de practicada la prueba, lo primero que debe hacer el juzgador, y con relación a cada una de las fuentes medios, es determinar cuál es el resultado que se desprende de ella, lo que tiene que hacerse ineludiblemente de modo aislado, esto es, con referencia, una por una, a las fuentes medio. Se trata, por tanto, sin atender al valor probatorio, de establecer qué es lo que el testigo ha dicho, cuál es la conclusión a la que llega el dictamen pericial, qué es lo que realmente se dice en el documento, etc. A esta operación puede llamarse interpretación de la prueba, porque consiste en, partiendo de una forma de representación de los hechos, fijar lo que el testigo afirma, del documento se deduce, el perito concluye. Sí, nos habla primero de la interpretación. Ya se desahogó la prueba pericial. Ya tenemos el dictamen del perito. Ahora vamos a analizar ese dictamen. El dictamen realmente se refiere a los hechos controvertidos. Resolvió, dio respuesta a las preguntas formuladas por las partes e incluso a las preguntas formuladas por el tribunal. ¿A qué conclusión llegó el perito o llegaron los peritos en cada caso con sus dictámenes? De la prueba testimonial, ¿qué es lo que dijo el testigo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo se condujo durante el desahogo de la prueba pericial? ¿Realmente consideramos que nos dijo la verdad? ¿Dijo la verdad de los hechos o dijo lo que le dijeron que dijera? Si los testigos que son preparados y que son los mejores testigos, porque los testigos espontáneos se pueden equivocar en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque están diciendo la verdad. Y la verdad de los hechos depende de su apreciación. Y su narración será de acuerdo a lo que apreciaron de la consumación de los hechos. Un testigo falso, un testigo preparado, dirá lo que el abogado le dijo que dijera. Y es mucho más congruente en todo lo que dice que el testigo auténtico, el testigo presencial. Estas son tareas que tiene que llevar a cabo el tribunal, el juzgador, con cada una de las pruebas. ¿Qué es lo que realmente se dice en el documento? Tenemos que leer el documento en su integridad para poder llegar a la conclusión de si el documento en su contenido es congruente o es incongruente. ¿Es congruente en todas sus partes? ¿Es congruente con lo que dicen que dijeron las partes y los testigos? Tenemos que interpretar cada una de estas pruebas para llegar a una conclusión. No valoración todavía, sino conclusión. ¿Qué es lo que desprendemos de cada elemento probatorio en nuestra calidad de juzgadores? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Valoración. Nos dice Montero Aroca, establecido el resultado de cada fuente medio,
Es decir, una vez que hemos hecho la interpretación de la prueba, el paso siguiente consiste en determinar el valor concreto que debe atribuirse al mismo en la producción de certeza, lo que comporta una decisión sobre su credibilidad. Se trata ahora de decidir si el testigo merece crédito y puede concluirse que ha dicho la verdad, si el documento es auténtico y representa fielmente los hechos tal como se produjeron, si el perito es creíble y los razonamientos están apoyados en la lógica, etc. Nos dice Montero Aroca, valoración es determinar el valor concreto que debe atribuirse cada prueba. Si ya admitimos en su momento la prueba, ya la preparamos, la desahogamos. Tenemos ahora todo el contexto del desahogo de la prueba. De la audiencia de pruebas, normalmente se elabora un acta circunstanciada. Ahí decimos todo lo que dijo el testigo, por ejemplo, como respuesta a cada una de las preguntas que le fue formulada, previa calificación de legalidad que debió haber hecho el tribunal. En el mismo acto de desahogo de pruebas, puede la parte oferente hacer otras preguntas, adicionar su cuestionario, y puede el tribunal formular preguntas en ese momento para poder tener una mejor comprensión de la prueba que está desahogando. Y finalmente tiene, por supuesto, que revisar los hechos y el derecho aducido por la parte oferente para poder obtener una conclusión primigenia sobre esa prueba. La prueba tiene valor probatorio pleno, me convence. De esta prueba puedo deducir que realmente está vinculada con los hechos y que los hechos quedan probados. Si como nos decía Hernando Davis Echandía, una operación mental de análisis de la prueba, de su desahogo, de las circunstancias en que se llevó a cabo el desahogo y finalmente la valoración. Sin embargo, Montero Aroca agrega una fase más o una etapa más. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alexander. Apreciación de la prueba. Nos dice al conjunto, pues, de la interpretación y de la valoración puede llamarse apreciación de la prueba, la cual consiste en operaciones mentales que ha de realizar el juzgador para, partiendo de las fuentes medios de prueba, llegar a establecer certeza respecto de las afirmaciones de hechos de las partes. Afirmaciones que se refieren al supuesto fáctico de la consecuencia jurídica que piden. Dentro de este conjunto existen diferencias claras entre interpretación y valoración. Si nos dice Montero Aroca, ahora sí vamos a apreciar la prueba. Ya la interpreté, ya la valoré, ahora la voy a apreciar. ¿Qué grado de certeza me genera esta prueba o estas pruebas en su conjunto? Para mí, la valoración de las pruebas como apreciación, según Montero Aroca, ¿sí? La valoración de las pruebas como apreciación se debe hacer de todo el acervo probatorio, previo conocimiento de los hechos en litigio y, por supuesto, del derecho invocado por las partes. Sí, una labor de interpretación de la demanda para comprender hasta donde sea posible
¿Qué es lo que dijo o quiso decir el actor? La comprensión de todo lo narrado en la contestación de demanda o informe circunstanciado. ¿Qué es lo que dijo o quiso decir el responsable o la responsable? Y lo mismo con el tercero interesado y el coadyuvante. Si se trata de analizar los hechos controvertidos, vincular los hechos controvertidos con las pruebas, con todas las pruebas admitidas, preparadas y desahogadas conforme a derecho, para poder llegar a una convicción. ¿De qué estoy cierto que sucedió? ¿Cómo sucedieron los hechos? Y en ese momento manifestar la argumentación en la sentencia de la valoración que hemos hecho. Es parte de la motivación y fundamentación de la sentencia, es parte indispensable para la solución de la litis. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta es cita. Vamos a la siguiente, si no mal recuerdo, de Michele Tarufo. Sí, Michele Tarufo en su obra La Prueba, traducción de Laura Manríquez y de Jordi Ferrer. Regresamos al anterior, por favor, Alexander. Valoración de la prueba. Es el título que utiliza y en el apartado 97, bajo el rubro credibilidad de la prueba, nos dice Michele Tarufo, la valoración de la prueba consiste en determinar el valor probatorio de cada medio de prueba en relación con un hecho específico y tiene por objeto establecer cuánto y en qué grado puede ser considerado verdadero sobre la base de que las pruebas relevantes, el enunciado que afirma la ocurrencia de ese hecho, con el fin de establecer esa vinculación, el resultado de las pruebas tiene que ser determinado claramente y debe ser vinculado con enunciados fácticos específicos. El primer paso para establecer la conexión entre pruebas y hechos consiste en valorar la credibilidad de cada medio de prueba. Establecer la credibilidad de una prueba puede requerir llevar a cabo valoraciones complejas. Ese juicio puede ser complejo y basarse en un conjunto de otros medios de prueba. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bajo el rubro determinación del peso de la prueba, nos dice Michele Tarufo, determinar el valor probatorio de un medio de prueba acerca de un hecho puede ser bastante simple en el caso de las pruebas directas. Esto es, cuando las mismas tienen que ver directamente con el hecho principal en litigio. En ese caso se puede decir que el grado de credibilidad de un medio de prueba coincide con su valor probatorio y por lo tanto determina el grado de veracidad del enunciado sobre el hecho relevante o principal. La situación es mucho más complicada cuando los medios de prueba son indirectos o circunstanciales. En este caso, el resultado inmediato de la actividad probatoria es la determinación de la verdad de un hecho circunstancial sobre la base de los hechos de los medios de prueba disponibles, pero ese hecho es un factum probans y no un factum probando. Parece complejo todo lo que aquí nos dice Michele Tarufo, sobre todo porque ya introdujo dos elementos que me parece no hemos mencionado: prueba directa y prueba indirecta. Nos dice prueba directa es la vinculada al hecho principal en litigio. Y la prueba directa es la prueba que está vinculada con los hechos que motivan la controversia.
celebramos contrato de compraventa en tal fecha, pactamos como objeto tal cosa, el precio fue X, lo que demuestro con el testimonio notarial tal. Sí, es una prueba directa porque tiene como objeto el acto fundamental de la litis. Celebramos un contrato de compraventa y el señor no me ha pagado. El comprador no me ha pagado. El comprador puede decir, ya pagué, pero pactamos en que sería en abonos. Y hasta ahora no he dejado de pagar ninguna parcialidad y aquí está mi constancia de pagos. Prueba. Son pruebas directas. Pruebas indirectas. Celebramos contrato de compraventa, pero no lo celebramos por escrito, sino de manera verbal. Y hubo testigos o hubo un testigo. ¿Cómo demostramos de manera directa que hubo ese contrato y los términos del contrato? Quizá únicamente con la confesional. Pero si justamente hay controversia porque alguno niega los términos en que se celebró el contrato y por tanto su cumplimiento, y la otra parte afirma cosa distinta, ¿cómo se puede demostrar con la prueba confesional? Creo que es muy difícil, quizá abogados sumamente avesados puedan extraer la verdad del demandado, por ejemplo, sobre la celebración del contrato de compraventa en nuestro ejemplo y los términos en que fue celebrado. Lo más probable es que el demandado vaya a la audiencia debidamente preparado y niegue todo lo que pretendamos que acepte. No hay prueba directa. Tenemos que recurrir a pruebas indirectas. Pueden ser recibos, pueden ser reconocimientos ante alguna autoridad sobre la celebración del contrato. Ya será tema de indagación para saber qué pruebas tenemos en el caso concreto. Pero que no son pruebas directas porque no se refieren de manera inmediata a el acto jurídico contrato de compraventa, que es la fuente del litigio. Entonces tenemos que demostrar con otros elementos probatorios distintos, primero, que celebramos el contrato de compraventa y segundo, en qué términos celebramos ese contrato, ¿sí? Para que sean válidas las cláusulas del contrato correspondiente. Todo este proceso nos llevará a la necesidad de pruebas indirectas, probablemente. Por eso nos dice Michele Tarufo, probar con prueba directa es sencillo o puede ser sumamente sencillo. Probar con prueba indirecta puede ser muy complejo. Sí, será muy difícil, claro que se puede convencer al tribunal, pero tal vez nos cueste más trabajo, probablemente tengamos que hacer más gastos, probablemente tengamos que buscar otros elementos de convicción que puedan llevarnos a la conclusión de que efectivamente el contrato fue celebrado y en qué términos se celebró. Pero todo será por pruebas indirectas, incluso por presunciones. Ya veremos en su momento lo que es la presunción. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? ¿No? Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. A ver, regresemos a la anterior nada más para una precisión. A la anterior. Creo que no era esta, sino la otra.
Determinación del peso de las pruebas. Sí, determinar el valor probatorio de un medio acerca de un hecho. No, es la anterior, por favor. Ahí. La valoración de la prueba consiste en determinar el valor probatorio de cada medio de prueba. Claro, se vuelve confusa la expresión porque de acuerdo a la lógica formal, el elemento definido no debe entrar en la definición. Y sin embargo aquí dice Michele Tarufo, la valoración de la prueba consiste en determinar el valor probatorio, pues como que ya no nos dijo lo que queríamos saber. Pero si leemos esta otra parte, la valoración de la prueba consiste en determinar en qué grado puede ser considerado verdadero, sobre la base de las pruebas relevantes, el enunciado que afirma la ocurrencia de ese hecho, creo que encontramos la solución. Sí, ¿en qué grado la prueba me lleva a la convicción de que el hecho ocurrió como narra el actor o como narra el demandado? ¿Qué es lo que estamos buscando? La verdad de los hechos. Vamos aquí a tener también una expresión que no siempre se explica, pruebas relevantes. Para Michele Tarufo, pruebas relevantes son solo aquellas pruebas que están relacionadas con los hechos motivo del litigio, con los hechos principales. Las pruebas irrelevantes no están relacionadas con los hechos objeto del litigio, sino con hechos secundarios que sirven para poder llegar al conocimiento de la verdad sobre los hechos principales o hechos de la controversia. El lenguaje es un poquito complejo, un poco complicado, pero si leemos con detalle lo que nos dice, creo que podemos llegar a las conclusiones en nuestro lenguaje que digan la verdad sobre lo sustentado por el autor en su idioma original. Y en la traducción, que es muy buena traducción, esta que hemos consultado. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alexander. La otra. La que sigue, Alexander. Marina Gascón Avellán, de la valoración de la prueba, nos dice, la valoración de las pruebas es el juicio de aceptabilidad de los resultados promovidos por los medios de prueba. Consiste más propiamente en la verificación de los enunciados fácticos introducidos en el proceso a través de los medios de prueba, así como en el reconocimiento de los mismos de un determinado valor o peso en la formación de la convicción del juzgador sobre los hechos que se juzgan. Los que hemos citado aquí, bueno, a los dos, Michele Tarufo, a Jordi Ferrer y Marina Gascón, son filósofos del derecho. Y quizá por eso su lenguaje es un poco difícil de entender. Nos dice Marina Gascón, la valoración de las pruebas es el juicio de aceptabilidad de los resultados producidos por los medios de prueba. Es decir, hasta dónde consideramos que la prueba nos sirve para encontrar la verdad de los hechos. La aceptabilidad. ¿Sí? ¿Hace prueba plena o no hace prueba plena sobre los hechos controvertidos? También nos dice es la verificación de los enunciados fácticos introducidos en el proceso. Los enunciados fácticos no es otra cosa que los hechos. Hechos que dan motivo a la controversia. Hechos que están vinculados con pruebas.
Por eso nos habla de verificación de los hechos para saber a quién asiste la verdad. Reconocimiento de los hechos y de las pruebas con un determinado valor. Esto es lo que en otros apartados y otros autores también nos dicen sobre el estándar de prueba. Si qué valor tiene la prueba y cuánta prueba necesitamos para llegar a la convicción sobre los hechos controvertidos. Valoración de la prueba, los medios de prueba que hemos recibido, admitido, preparado en su caso y desahogado en este juicio, ¿generan o no generan convicción? Eso es la valoración de la prueba, a través de un razonamiento mental, por supuesto. Razonamiento que tiene que ser lógico y que se tiene que vaciar en la demanda. Si es la justificación de la valoración de la prueba. ¿Cómo fue que llegamos a la conclusión de que estas pruebas tienen valor probatorio para acreditar la veracidad de estos hechos? ¿Y por qué no otros hechos y por qué no otras pruebas? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sistemas de valoración de las pruebas. Ya había anunciado hace unos minutos estos 3 sistemas de valoración de las pruebas. Una denominada de la prueba legal, prueba formal, tarifa legal, sistema legal o prueba tasada. Cualquiera de estas denominaciones, cualquiera de estos títulos puede ser usado en los libros de derecho probatorio que consulten, que estudien, pero se refieren a lo mismo. El valor probatorio de la prueba predeterminado de manera general y abstracta por el legislador. Si el valor probatorio de la prueba está establecida por el legislador, quien no ha estado presente, obviamente, en el proceso en particular que se resuelve. Y sin embargo, tenemos que atender a sus reglas, a las reglas contenidas en la ley procesal aplicable, para decirle o para decirnos como juzgadores, esta prueba tiene valor probatorio pleno. Por tanto, acredita que fulano fue el que dijo la verdad. Es un sistema que se está abandonando casi de manera total. Prevalece todavía coexistiendo con el tercer sistema, que es el de la sana crítica. En ocasiones, con el sistema de la libre valoración de la prueba. ¿En qué consiste esta libre valoración de la prueba, o de la íntima convicción, o de la libre convicción, o de la libre apreciación de la prueba? Todas las expresiones son sinónimas, son para referirse al mismo sistema probatorio. Quizá la expresión libre valoración e íntima convicción nos dé la característica de este sistema. El juzgador no tiene reglas que seguir para poder valorar la prueba. El juzgador, después de analizar el caso concreto, después de analizar las pruebas ofrecidas, aportadas y admitidas en el caso concreto, determina, según su íntima convicción, a quién asiste la razón, a qué parte procesal le corresponde la sentencia favorable, porque nos ha convencido de que él ha dicho la verdad.
Pero la característica fundamental de este sistema de la libre convicción o de la íntima convicción es que el juzgador no tiene que explicar cómo y por qué llegó a esa conclusión. Por eso es de la libre apreciación. El juzgador goza de amplia libertad para dar a las pruebas el valor que considere pertinente, sin tener que explicarle a nadie, sin tener que explicar nada de cómo llegó a esa conclusión. Por eso también la expresión de la íntima convicción, quedó convencido, ¿cómo y por qué? No tiene que explicarlo. Esto que pareciera de película, algo imaginario, que yo no había razonado sobre el tema, sino después de algún tiempo transcurrido, lo vemos claramente en asuntos penales, en el sistema del common law y especialmente el sistema norteamericano que se auxilia de jurado popular. Los jueces de estos jurados populares no son conocedores del derecho. Puede haber, por supuesto, tampoco se excluye, pero no se les escoge por ser conocedores del derecho, sino personas prudentes, personas reflexivas, personas objetivas que puedan dar su dictamen sobre determinado caso, sobre la culpabilidad o inocencia de un procesado en un asunto penal. Y lo hemos visto en los recientes asuntos que han sido transmitidos por los noticiarios, por todos los noticiarios en la República Mexicana. Hemos visto cómo testigos protegidos, delincuentes que gozan de la protección del Estado norteamericano, han declarado en contra de procesados para que el jurado popular dictamine si son culpables o inocentes. Y así ha sucedido. El jurado popular resuelve culpable o inocente y no tiene que explicar absolutamente nada de cómo llegó a esa conclusión. No tiene que expresar cómo fue que valoró las pruebas, qué grado de convicción sobre la veracidad de lo declarado. Recuerden lo que veíamos al principio, sobre lo declarado por el testigo. ¿Quién es el testigo? ¿Cómo es el testigo? ¿Qué es el testigo? ¿Cómo dijo lo que dijo? Sí, nada de esto tiene que explicar, nada tiene que analizar el integrante del jurado popular. Y el jurado popular o los jueces populares se reúnen, asumen su dictamen que dan a conocer al juez, inocente o culpable, sin ninguna explicación. Este es el sistema de la libre convicción como sistema de valoración de las pruebas. Y es derecho vigente. Se está aplicando todos los días en la Unión Americana y en todos los países donde actúen con jurado popular que no esté obligado a motivar y razonar, fundamentar su conclusión. Finalmente tenemos el sistema de la sana crítica. En el sistema de la sana crítica, el juzgador tiene libertad de apreciación de la prueba. El juzgador, a semejanza del sistema de la libre convicción, el juzgador analiza las pruebas, las valora, como leíamos al principio, mediante un razonamiento interno
pero que debe exteriorizar en la sentencia. En la sentencia tiene que explicar las razones de hecho y de derecho por las cuales ha llegado a la convicción de que le asiste la razón al demandado o al demandante por el análisis de las pruebas y hará una enumeración de las pruebas y explicará por qué razón esas pruebas generaron su convicción. Sí, yo digo que el sistema de la sana crítica es un sistema de valoración debidamente fundada y motivada. Debe explicar el juzgador las razones de hecho y de derecho para llegar a la conclusión: estas pruebas me generan convicción de que le asiste la razón a tal parte. ¿A cuál? A la que corresponda, actor o demandado. Eventualmente puede ser al tercero interesado. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿O es mucha información que no nos da tiempo procesar todo? Bien. Adelante, Yael. Gracias, doctor. Buena tarde a todos. Buenas tardes. Nos comentaba al hablar de la prueba tasada, que ya está prácticamente en desuso, ya la ha reemplazado la sana crítica. Sin embargo, pues sigue siendo legal, sigue siendo válido que un juzgador utilice la prueba tasada para fundamentar una resolución. Gracias por la pregunta, Yael. Por supuesto, no solo es legal que pueda hacer esto, sino que debe hacer eso. Si revisamos el Código Federal de Procedimientos Civiles, vamos a encontrar que establece por regla el sistema de la prueba tasada. Sí, en cuanto a valoración de las pruebas, es el legislador el que dice qué valor le otorga al elemento de prueba. Y el tribunal no tiene más que aplicar la ley. No tiene libertad probatoria. En cambio, en nuestra materia, déjenme ver, el artículo 16 de la Ley General de los Medios de Prueba, creo que no traje la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, sin embargo, el texto es el mismo. Si alguien busca la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, va a encontrar que es casi lo mismo. El artículo 16 establece, párrafo 1, si alguien encuentra la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, siga la lectura y comentamos las diferencias. 1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. Si pareciera que la Ley Procesal Electoral Federal asume el sistema de la sana crítica. Si el sistema de la sana crítica, les decía, para mí, se puede traducir diciendo que es un sistema de libre apreciación del juzgador, pero debidamente fundada y motivada. Sí, el tribunal es libre de apreciar la prueba, de darle el valor probatorio que considere, pero siempre deberá expresar las razones de hecho y de derecho por las cuales llega a esa conclusión. Pero ahora, en lo otro que les decía, párrafo 2, las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno
salvo prueba en contrario respecto a su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera. Sí, aquí es el legislador el que está determinando el valor probatorio. Por eso algunos autores hablan de sistemas mixtos. No recuerdo, creo que fue con Michele Tarufo, si con él aprendí, que no hay sistema mixto. Lo que tenemos es la concurrencia de dos sistemas en una misma ley, que es lo que pasa con nuestra ley procesal electoral. La regla es asumir el sistema de la sana crítica. La excepción es con relación a las pruebas documentales públicas, a las que el legislador ya les dio valor probatorio pleno, con una salvedad, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. Vamos a pensar que en un proceso electoral se ofrece como prueba documental pública un testimonio notarial. Se exhibe el testimonio notarial y alguna de las partes aduce. Ese testimonio notarial no es válido porque no es auténtico. El notario que suscribe había fallecido a la fecha en que aparece elaborada la escritura. Si no pudo haber hecho esa escritura porque ya estaba muerto. O bien había sido suspendido en el ejercicio de la notaría, o le había sido revocado, en donde los gobernadores siguen dando como gracia, como premios, las notarías, y viene el nuevo gobierno, y si es de otro partido, peor, se revocan las patentes que dio el gobernador anterior. Y para cuando se expidió esa escritura, el notario ya no era notario. Sí, el documento es nulo porque no viene de un notario. O bien, la persona que se dice notario y que fue notario ya había muerto. Por tanto, no es un documento auténtico. O es un documento auténtico, pero no es cierto su contenido. En el contenido se dice que compareció el señor fulano con todos los datos correspondientes a declarar tal día, tal hora ante el notario público. Y esto no es verdad, porque ese día, esa hora, esta persona estaba en este otro lugar, como demuestro fehacientemente con esta otra prueba. Sí, las documentales públicas en principio tienen valor probatorio pleno por orden del legislador y así debe de aplicar el tribunal. Sin embargo, puede excepcionalmente no tener valor probatorio pleno porque sea falso o porque no sea auténtico su contenido. Habrá que aportar pruebas para demostrar su falsedad o la falsedad de su contenido. No sé si contesté la pregunta, Yael, y si queda claro o generé más confusión. No, sí, doctor, respondió la pregunta, muchas gracias. Gracias, Yael. ¿Alguna otra pregunta, comentario o duda? ¿No? Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alexander. Bueno, aquí está lo que les había dicho. Para mí, el sistema de la sana crítica no es otra cosa que una valoración debidamente fundada y motivada. La ley establece que se deben seguir las reglas o principios de la lógica y las máximas de la experiencia. Seguir las reglas de la lógica, nos dicen algunos autores, es el recto raciocinio. Razonar
adecuadamente, razonar rectamente. ¿Cómo advertimos esto? Pues del análisis de la sentencia en la parte que se haga la valoración razonada de las pruebas. Si encontramos incongruencias, si encontramos expresiones que no tienen sentido, pues llegaremos a la conclusión de que no hay un recto raciocinio y que la valoración de las pruebas no fue conforme a derecho, sino una indebida valoración de pruebas. Sí, ¿cómo podemos demostrarlo? Nuevamente, solo con argumentaciones. Y las máximas de la experiencia, para mí, son la experiencia que va adquiriendo cada juzgador con el transcurso del tiempo y del ejercicio de la función jurisdiccional. La valoración de las pruebas, todas las pruebas deben ser adminiculadas o concatenadas entre sí al momento de dictar sentencia. Habíamos leído que para interpretar la prueba debemos analizar cada una de las pruebas por separado. Nos dice Montero Aroca qué dijo el testigo, qué dictamen rindió el perito, qué contenido tiene el documento. Si primero analizar cada una de las pruebas, interpretar para conocer su contenido y luego todas juntas, valorarlas todas juntas, adminiculadas, es decir, concatenadas entre sí, todas como una unidad probatoria. Por eso hablamos de acervo probatorio, del conjunto de pruebas que han generado convicción en el juzgador. No importa quién las ofreció, no importa quién las aportó, no importa cómo llegaron a proceso, siempre que hayan llegado por una vía lícita. Si no importa cómo llegaron al proceso, sino su contenido probatorio. La valoración de las pruebas conforme a la sana crítica, reitero, para mí es una valoración debidamente fundada y motivada, partiendo del presupuesto de que la valoración de las pruebas son de todas en su unidad, de todas las que son conducentes, de todas las que son pertinentes, las que no, ya diremos por qué razón no consideramos que sean pertinentes y por tanto que no las valoramos. Incluso la no valoración se tiene que justificar. Bien, ¿algún comentario adicional a lo que hemos dicho y hecho? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alexander. Problemas de la prueba, calificación y clasificación. Para mí son dos temas diferentes, la calificación y la clasificación de las pruebas. Vamos a la siguiente, por favor. Calificación solo a manera de ejemplo. Las pruebas las podemos calificar como pruebas admisibles o inadmisibles, positivas o negativas, posibles o imposibles, oportunas o extemporáneas, sobrevenientes en su caso, relevantes o irrelevantes, útiles o inútiles, lícitas o ilícitas, orales o documentales, directas o indirectas, y perfectas o completas, e imperfectas o incompletas. Sí, esta es solo una ejemplificación bastante amplia, pero puede haber otros criterios de calificación o clasificación. ¿Cómo clasificamos las pruebas? No tiene que ver todavía con su valoración.
son admisibles o inadmisibles. Habrá que ver cuáles son las pruebas admisibles e inadmisibles. Por ejemplo, nuestra Ley General de los Medios de Impugnación todavía, a pesar de que es del siglo XXI y de 2023, todavía sigue usando una vieja expresión que ya no se justifica. El artículo 15, párrafo 1 de la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral establece: para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, solo pueden ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes. Ya sé la enumeración de cuáles pruebas pueden ser ofrecidas y admitidas, lo que nos llevaría a la conclusión de que toda prueba que no esté en esta enumeración será inadmisible. Si no entramos a mayor detalle, solo están autorizadas o no están autorizadas por la ley. No están autorizadas por la ley, no se admiten. ¿Por qué? Porque el legislador nos dijo, solo pueden ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes. Claro, en alguna tesis se ha sustentado el criterio correcto de que difícilmente un elemento de prueba puede asumir una naturaleza jurídica distinta de las que se enumeran en la ley. De una u otra manera podemos encontrar acomodo de cualquier medio de prueba en los medios enunciados por la ley. Y entonces realmente no habrá pruebas inadmisibles. Pero, por otra parte, una calificación de las pruebas es de pruebas lícitas y pruebas ilícitas. ¿Cuáles son las pruebas ilícitas? Depende del criterio que asumamos. Pueden ser pruebas ilícitas las que son contrarias a la moral o al derecho. Es un concepto amplísimo de ilicitud y por tanto toda prueba que sea calificada de ilícita será inadmisible. Si la prueba ilícita no se puede admitir por regla. De manera excepcional, la prueba ilícita para mí, en mi opinión, sí es admisible. Sobre todo cuando es la única prueba o la prueba determinante. Pero se tiene que motivar y fundamentar con mucho cuidado por qué se está admitiendo la prueba a pesar de ser ilícita. Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es ilícita toda prueba que se obtiene mediante la intervención de los medios de comunicación si no se ha obtenido previamente una autorización judicial para poder intervenir las comunicaciones privadas. Ejemplo común son los teléfonos. El teléfono que es intervenido por alguien que graba la conversación y después aporta la conversación como elemento de prueba. No procede porque se considera ilícita. Esa grabación de la conversación la obtuviste previa autorización judicial. Si la respuesta es no, no hay autorización para intervenir la comunicación privada. Por tanto, la prueba es ilícita y en consecuencia por mandato constitucional es inadmisible. Les dejo ahí la preocupación
para que en otra ocasión platiquemos sobre este tema. Pero hay otra prueba inadmisible, la prueba pericial. La prueba pericial por regla se puede admitir, pero el artículo 15, párrafo 7, establece: la pericial puede ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. Para su ofrecimiento deben cumplirse los siguientes requisitos. Y vienen los requisitos. Pero reitero la lectura, párrafo 7. La pericial puede ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados. Si la prueba pericial ofrecida está vinculada al procedimiento electoral, que no proceso, al procedimiento electoral o a los resultados, es inadmisible. Hay prohibición expresa. Si la admitimos, estamos incurriendo en una causal de ilicitud y por tanto de inadmisibilidad de la prueba. Para mí, la prueba pericial sí se puede ofrecer, admitir, desahogar y valorar válidamente, aun cuando esté vinculada con el procedimiento electoral o con sus resultados. ¿Qué sucede si digo las pruebas electorales utilizadas en la casilla tal son apócrifas? No son documentos públicos, no son documentos auténticos, fueron sustituidos por boletas apócrifas, por boletas falsificadas. El partido A o el partido B prometió X contraprestación a favor de ciudadanos y ciudadanas que votaron por ella, por ese partido. Pero para votar por ese partido, los proveyeron de una boleta apócrifa ya marcada. Y a cambio pidieron que les entregaran las boletas auténticas, las originales, que recibieron de la mesa directiva de casilla. Y puede pasar. ¿Cómo le hago? Y ha pasado además. ¿Cómo le hago para poder demostrar que la boleta es falsa, que no es la boleta auténtica elaborada a petición del Consejo General del Instituto Nacional Electoral? Solo mediante una prueba pericial. Si no admito la prueba pericial aplicando literalmente esta disposición, pues se quedará en estado de indefensión el impugnante y se quedará con un resultado favorable el que hizo la trampa de sustituir boletas marcadas por boletas auténticas. El tema de la prueba, de su calificación y clasificación, es otro tema también sumamente relevante, profundo, complejo y amplio. Solo para concluir, en el sistema de ofrecimiento y aportación de pruebas tenemos dos sistemas: el sistema de la prueba legal y el sistema de la libertad probatoria. En el sistema de la prueba legal solo son admisibles los elementos de prueba específicamente precisados en la ley aplicable al caso concreto. En el sistema de la libertad probatoria
las partes pueden ofrecer todas las pruebas que quieran, todas, salvo que sean contrarias a la moral o al derecho. Habrá que argumentar en su caso por qué una prueba atenta contra la moral social, por supuesto, la moral que difícilmente alguien se atreve a definir, pero que es un principio que el tribunal debe tomar en consideración al momento de admitir pruebas. Si la prueba es contraria a la moral o al derecho, es una prueba ilícita y por tanto una prueba cuya admisión está prohibida. Es una prueba inadmisible. El Código Federal de Procedimientos Civiles sigue el sistema de la prueba legal. El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, mucho más avanzado, sigue el sistema de la libertad probatoria. Y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, igual que la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, en mi opinión, establecen un sistema mixto, porque por una parte, aparentemente limitan los medios de prueba que se pueden ofrecer y aportar en el juicio, en los juicios electorales. Leíamos el párrafo 1 del artículo 15. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, solo pueden ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes. A. Documentales públicas. B. Documentales privadas. C. Técnicas. D. Presuncionales legales y humanas. E. Instrumental de actuaciones. Si no nos puede decir solo pueden ser ofrecidas y admitidas las siguientes, cuando está haciendo una enumeración amplísima de los medios de prueba de que podemos recurrir para poder demostrar la veracidad de nuestras afirmaciones. Pero inmediatamente después, en el párrafo 2, lo que leímos fue el párrafo 1, el legislador establece: la confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas. Bueno, no que nada más las anteriores. No, estas también, la confesional y la testimonial, cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público, que las haya recibido directamente de los declarantes y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. Es decir, que digan por qué saben y les consta lo que han declarado o por qué saben lo que han declarado. Si en el primer caso nos referimos a testigos presenciales, en el segundo caso solo a testigos de oídas. Y después tenemos el párrafo 7, ya leímos, que también admite la prueba pericial, pero además autoriza al tribunal para llevar a cabo diligencias probatorias. El párrafo 3 del artículo 15 establece: los órganos competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular la resolución o acto impugnado. Sí, tenemos más posibilidades probatorias. Y lo que decíamos que sustenta la tesis de que difícilmente un elemento de prueba
no quede ubicado en alguno de los renglones de este catálogo tan amplio. De tal manera que en la actualidad no existe una limitante a la libertad probatoria, excepción hecha de respetar los principios de moral social, los principios fundamentales del derecho, ¿sí? No infringirlos al momento de ofrecer pruebas para que sean admitidas por el tribunal y valoradas en su oportunidad. Son las 6 de la tarde, ya no nos da tiempo de preguntas y respuestas, pero si hubiere algunas, trataría de resolverlas en la sesión siguiente. Por lo pronto, daremos por concluida esta sesión y nos vemos en la próxima. Estudien, por favor. Hasta luego, que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Hasta luego. A ustedes, Hasta luego, doctor. gracias. Gracias por su atención. Hasta luego.